una siguiente función, para un siguiente potencial de acción. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Una duda? ¿Algo? Lo que habíamos visto hace un momento es el potencial de acción simple. Claro, es simple. Reposo, despolarización, repolarización y reposo nuevamente. O sea, se activa la respuesta celular y se desactiva la respuesta celular. Pero, dependiendo de los canales iónicos que haya en las membranas, podemos tener diferentes potenciales de acción. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? A esto se conoce como meseta. ¿De qué depende la meseta? La meseta depende, igual, de canales de sodio o de canales de calcio. El sodio es positivo, el calcio también es positivo. Una característica que tienen es que estos canales de sodio y calcio son lentos. Pero estos canales de sodio y calcio solo se abren durante la despolarización. Entonces, se despolariza la membrana, me abre los canales de sodio y calcio lentos, y aquí tengo un segundo efecto. El primer efecto fue la entrada rápida de sodio para la despolarización. Pero ahora voy a tener otro efecto. Recuerden que el potasio está saliendo lentamente para repolarizar. Por eso es que trata de bajar la carga eléctrica. Pero como ahora están abiertos estos canales lentos de sodio y calcio, sigue entrando levemente el sodio y el calcio. O sea, siguen contrarrestando al potasio y me generan esta meseta. Me generan esta prolongación de la despolarización. ¿Qué función tendría la meseta? ¿Para qué estoy prolongando la despolarización? Para esperar al potasio. La función del potasio. Vean, ahí está el reposo, ¿verdad? Potencial de acción simple. Despolarizo, repolarizo. Despolarizo, repolarizo. Despolarizo, meseta y repolarizo. ¿Qué diferencia hay? Una prolongación. La duración. Eso. La meseta sirve para ampliar la duración del potencial de acción o básicamente ampliar la respuesta celular. Prolongar el funcionamiento de la célula. El músculo estriado esquelético puede tener los dos potenciales. Puede ser simple, se contrae, se relaja. O puede tener meseta, se contrae, se mantiene un tiempo contraído y luego recién se relaja. Esa es la función de la meseta. Por otro lado, otros potenciales de acción son como este de aquí. O sea, un potencial de acción que se va repitiendo constantemente. Se va repitiendo. Igual, tenemos lo mismo. Sodio para la despolarización, potasio para la repolarización. Pero esto de aquí abajo, fíjense bien, no se mantiene en un reposo estático, ¿verdad? Va modificándose lentamente hasta que alcanza el umbral, lo supera y vuelve a generarse el potencial de acción. Se repolariza, llega al reposo, pero otra vez vuelve a modificarse lentamente hasta que alcanza y supera el umbral y ahí se produce la despolarización y la repolarización. ¿Por qué se genera eso? Igual, son canales de sodio y de calcio. Van a ser canales de sodio y de calcio. Igual, son canales lentos de sodio y de calcio. Pero a diferencia de estos, que se abren solo durante la despolarización, estos de aquí están siempre abiertos. Nunca se cierran. No tienen compuerta. Así que siempre van a estar abiertos. Siempre va a estar fluyendo el sodio y el calcio. Uno de los dos o los dos. Entonces, ¿qué pasa? La membrana se me va a repolarizar. Digamos que se repolariza a los menos 70 milivoltios, a su reposo. Su umbral está en 60. Entonces, se repolarizó a 70, no se va a quedar ahí, porque como tenemos abiertos los canales lentos de sodio y calcio, sigue fluyendo lentamente y pasa de menos 70 a menos 69, 68, 66, 65, 63, 62, 60, llegó al umbral, sigue fluyendo, 59. Ah, pasó el umbral, se despolariza y se repolariza. Llegó a 70. 69, 68, 65, 63, 62, 60, 59. Despolariza y repolariza. Eso es lo que lo vuelve rítmico. Esa constante de apertura de estos canales lentos es lo que va a permitir siempre que se vayan modificando el potencial hasta que se genere
la despolarización y luego la repolarización. Hay células con potencial simple, hay células con potencial con meseta, hay células con potencial rítmico y hay células que tienen combinación de estos potenciales. En el músculo ya les dije, puede ser simple como puede ser con meseta también. Y también hay un tejido que tiene este potencial de acción. Es rítmico, tiene meseta, todo. Esto es el potencial de acción del miocardio, del músculo cardíaco. Que igual vamos a tener propiamente lo que es el sodio para la despolarización, el potasio para la repolarización y canales de sodio y calcio para la meseta y canales de sodio y calcio para la ritmicidad. Tiene todos, va manejando todos. Si se fijan bien, entonces, ¿qué indica esto del corazón? No solo es rítmico, no solo se contrae a una ritmicidad, sino que al mismo tiempo su contracción no es solo contraerse y relajarse, sino que el corazón normalmente se contrae y está en meseta, permanece un rato contraído y luego se relaja. Entonces despolariza, meseta, repolariza. Despolariza, meseta, repolariza. Despolariza, meseta, repolariza. Ese es el ciclo cardíaco. Eso es propiamente lo que dirige al corazón. Eso es lo que me va a generar básicamente el potencial del corazón. Tiene todo, en cada uno de estos elementos. De esa manera es como se van generando muchos de los potenciales de acción. Estoy seguro que están un poco mareados con todo eso. Pero, ¿por qué estaríamos estudiando todo esto? Aquí hay una respuesta. ¿Qué pasaría si a un paciente le inyecto potasio? ¿Qué va a pasar aquí? La repolarización va a ser más rápida. No más rápido, se supone que son Va a durar canales más. O sea, sí, pero sino que se me va a Alargar, va a durar más. hiperpolarizar. Hay tanto potasio, se va a mover tanto potasio que más bien va a generar una carga más negativa. Y si yo mantengo la curva, ¿dónde se me va a generar el siguiente potencial de acción? O sea, he aumentado el espacio entre potenciales, lo que quiere decir que he bajado la frecuencia cardíaca. He bajado la frecuencia cardíaca. Y si le inyecto demasiado potasio, lo voy a extender tanto este periodo que si llega a más de 3 o 5 minutos, mi paciente ya murió. Paro cardíaco por asistolia. Existe el exceso de potasio. De hecho, la inyección letal, la eutanasia, es inyección de potasio. Lo único que se hace es anestesiarlo para que no sienta nada y luego se le inyecta potasio para el corazón. Nada más. Eso es la inyección letal, es solo potasio. Gran cantidad de potasio. Nada más. Por el contrario, si no hubiera potasio, en el corazón no vamos a tener problemas. Recuerden que tenemos el sodio y el calcio y tenemos un ritmo específico. Pero en el músculo estriado esquelético, ¿qué me va a pasar? Si no hay potasio, no se va a repolarizar. Y si no se repolariza, se mantiene en meseta, o sea, en contracción. Eso tiene un nombre. calambre. Eso es un calambre. Eso es un calambre. ¿Qué le decimos a las personas después de un calambre? Come plátano. Que vaya a comer plátano. Exacto, porque el plátano tiene potasio. Entonces ya conocen la causa del calambre. La causa de un calambre es la deficiencia de potasio. Por eso es muy importante que todas las personas que hacen ejercicio, que sean atletas, que van al gimnasio, etc., siempre se hidraten. Pero no significa solo tomar agua, significa tomar hidratación, que es agua con electrolitos. Los líquidos hidratantes deportivos, Powerade de Gatorade, tienen cloro, sodio, potasio, tienen electrolitos. Que los perdemos en la transpiración, los perdemos a medida que vamos moviéndonos en el ejercicio. Y básicamente tenemos que no solo reponer agua, tenemos que reponer también los electrolitos. Eso
suero de hidratación oral, el casero, ¿te refieres para deshidratación o te refieres al suero para deportes? Funciona de la misma manera. El suero casero de rehidratación oral es en 1 litro de agua se colocan 20 cucharillas de azúcar, 1 cucharilla de sal y 1 cuchara de jugo de limón. Se asemeja al suero de rehidratación. Entonces, el suero de rehidratación casero, si alguna vez necesitan, en 1 litro de agua son 20 cucharas de azúcar, 1 cuchara de sal y 1 cuchara de jugo de limón. Va a tener vitamina C que nos va a ayudar en la absorción de los elementos. Tiene sodio, tiene potasio y tiene cloro, porque la sal es cloruro de sodio. Además, que va a tener azúcar, que es glucosa, y que nos va a ayudar a energizar también al paciente. Me va a ayudar en todo eso. Ese es el suero de rehidratación oral casero. Pero también podemos tener los sueros de rehidratación. Esto ya un poco fuera del tema. Tenemos otros sueros de rehidratación en sobrecitos, el Curadit que ya viene 250 ml líquidos. Pero les voy a ser sincero. Para un adulto, cualquier líquido va a servir para rehidratar. Ya sea el suero de hidratación oral, el suero casero, el Curadit, cualquiera va a servir. Pero para un niño, ¿alguna vez han probado el suero de rehidratación oral? No tiene buen sabor. El Curadil sí tiene buen sabor. El Curadil va a tener buen sabor. Viene con sabores de frutilla, viene con sabores de piña y viene también con sabor de naranja. Pero el Curadil no es barato. Son 250 ml. Y por 10 bolivianos puedo comprar algo que es más o menos medio litro de un suero de rehidratación muy bueno. Y que los niños sí van a tomar. Aunque no les digamos, van a tomar. El Powerade. A un niño deshidratado con vómitos y diarrea, actualmente ya no lo obligamos a tomar suero de rehidratación. Porque lo que ponemos delante de él es un Powerade. El niño va a correr y se lo va a tomar. Claro, tampoco podemos dejar que se lo tome de golpe, tiene que ser con calma. Pero ahí sí no peleamos con el niño. No peleamos. Por eso es muy buen suero de rehidratación, un Powerade. Y me sale más barato que comprar el Curadito. Me sale más barato. Por eso a muchos padres se les recomienda, siempre tenga un Powerade en su casa y cuando su hijo empiece a vomitar y a tener diarrea, denle el Powerade. Denle el Powerade. Y lo trae al hospital. Mientras tanto va a estar rehidratándose, mientras tanto va a estar tranquilo. ¿Sí? Bueno, tranquilo. Un niño de 1 año en adelante ya puede tomar eso sin ningún problema. Y un niño ve eso y lo va a tomar. Aunque ustedes le digan, no tomes, lo va a tomar. Más bien hay que evitar que se lo tome de golpe. Sí, para un adulto no hay problema. Un adulto puede tomar lo que sea porque sabe que aunque no le guste ni nada, tiene que tomarlo porque le va a hacer bien. Ahora sí, volveremos a... Entonces ya sabemos, por ejemplo, el potasio, la deficiencia de potasio me va a generar un calambre. Por otro lado, ¿qué pasaría si le inyecto más bien calcio a mi paciente? La meseta va a ser más larga. Eso, voy a ampliar la meseta. Y no solo amplío la meseta, También el ritmo lo voy a amplificar, porque voy a hacer que entre más calcio, aumentando la frecuencia cardíaca y haciendo que la meseta sea más larga. Me mejora la función cardíaca. Pero si me excedo del calcio, por eso, ni lo mínimo ni lo máximo, siempre es un punto medio. Todas las cosas son así, ni menos ni más. Aún el exceso de oxígeno nos puede matar. Se llama intoxicación con oxígeno. Cuando veamos el sistema respiratorio lo vamos a ver. El oxígeno es vital para nosotros, pero el exceso de oxígeno nos mata. El exceso de agua también nos puede matar. Todo tiene que estar en su límite. Si excedo el calcio, va a aumentar tanto la frecuencia y la meseta del corazón que va a llegar a un punto en que ya no se va a relajar. La meseta se va a prolongar demasiado. Paro cardíaco en espasmo cardíaco. Igual, otra causa de muerte del paciente. Otra causa de muerte. Diferentes situaciones que me pueden generar y solo estoy viendo potenciales. Solo estoy viendo estos potenciales. Y en un momento vamos a ver inclusive mayor cantidad de variaciones en los potenciales. Hay algunos tejidos que incluso van a tener condiciones específicas para el movimiento del potencial de acción. La neurona, por ejemplo, su potencial de acción es exactamente esa carga eléctrica. El potencial de acción neuronal es la carga eléctrica que va a generar el impulso
nervioso. No se olviden que en una neurona se va a mover esa carga eléctrica de un extremo a otro. Esa es la información que está enviando, generando entonces que gracias a los circuitos neuronales, el sistema nervioso periférico y central los puedan procesar, den la información y provocan una respuesta. La memoria, nuestro pensamiento, todo depende de estas cargas eléctricas que se mueven en el cerebro. Y bueno, estas cargas eléctricas tienen una condición específica para poder moverse, lo que viene a ser la mielina. Hay fibras nerviosas mielinizadas y hay fibras nerviosas que no tienen mielina. Bueno, la mielina, en primer lugar, es una sustancia química que no logra permitir el paso de la carga eléctrica. O sea, básicamente, dentro de lo que vienen a ser los nervios, tenemos una gran cantidad de neuronas. Algunas son sensitivas, otras son motoras, como vieron con anatomía. El nervio trigémino, por ejemplo, tiene sus nervios sensitivos y tiene sus nervios motores, pero están dentro del mismo nervio, están dentro del mismo lugar. Hay vías sensitivas, hay vías motoras. Entonces, ¿qué me separa estas vías? ¿Qué evita que la carga eléctrica motora me afecte a la carga eléctrica sensitiva? La mielina. La mielina es lo mismo que les diría en el cableado de un edificio, ¿qué evita que un cable haga contacto con otro? El aislante que tiene, ¿verdad? El plástico. Y la mielina es eso. Es un recubrimiento en la neurona que no solo protege la estructura de la neurona, sino que previene que se vea afectada por cargas eléctricas externas. Pero eso me condiciona el paso del potencial de acción. Pero no se olviden que las vainas de mielina no son completitas a todo lo largo de la neurona. Van de nódulo de Rambier en nódulo de Rambier. En el nódulo de Rambier casi no hay mielina y es lo que permite que incluso aquí se genere el transporte de membrana, porque la mielina me va a impedir eso. Como está recubriendo la membrana de la neurona, me impide que incluso se genere aquí transporte de membrana. Es en los nódulos de Rambier donde se va a generar. La carga eléctrica, entonces, hace un rato estábamos viendo. Si yo activo el potencial de acción, ese canal iónico se va a despolarizar, despolariza al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente, ¿verdad? Pero la mielina me va a cubrir varios canales iónicos y no voy a poder generar ese movimiento. Entonces, la carga eléctrica se va a mover por el líquido extracelular alrededor de la vaina de mielina, generándome entonces una conducción saltatoria del voltaje, del estímulo nervioso, o propiamente del impulso nervioso. O sea, si yo tuviera que ir desde aquí hasta la puerta, tengo que pisar cada cerámica. Esas son las fibras no mielinizadas. Me toma bastante tiempo alcanzar porque tengo que abrir cada canal iónico uno tras otro, ¿verdad? En cambio, si tuviera mielina, solo tengo que ir de nódulo de Rambier en nódulo de Rambier. ¿Qué tan rápido me puedo mover? Mucho más rápido. Entonces tengo fibras nerviosas, tengo nervios de conducción rápida porque tienen mielina y el potencial eléctrico, su impulso nervioso va a saltar a través de los nódulos de Rambier. Y tengo también neuronas que no tienen casi nada de mielina o no tienen mielina. Y por lo tanto, tienen que activar canal iónico por canal iónico y van a ser de conducción lenta. Hay nervios rápidos, hay nervios lentos. Esa es una característica especial que vamos a encontrar en las neuronas con respecto a lo que viene a ser la propagación del potencial de acción. Que en el caso de la neurona, su potencial de acción y su respuesta son exactamente lo mismo. Es esa carga eléctrica. Es esa carga eléctrica. Otros efectos. El umbral de excitación. El umbral de excitación, así como el potencial de membrana, no son tan fijos como podríamos pensar. Pueden variar, pueden modificarse. Volvemos a la neurona. Menos 90 milivoltios. Su umbral, sigamos colocándolo en 0 milivoltios. El estímulo mínimo que yo necesitaba para activar el potencial era de más 91 milivoltios. Estímulos de más 30 milivoltios o más 80 milivoltios no hacían absolutamente nada. ¿Verdad? Ahora, todo estímulo que no llegue al umbral se lo conoce como subumbral o subliminal. Todo estímulo que llega al umbral se lo conoce como
umbral o liminal, y todo estímulo que lo supera y que genera potencial de acción va a ser supraumbral o supraliminal. Y no importa que lo supere por poquito o lo supere por mucho, igual me va a dar potencial de acción. Pero recordemos que los potenciales están dados por la homeostasis, y yo puedo modificar la homeostasis, ya sea por modificaciones directas en los líquidos corporales, aumentando, disminuyendo solutos, como hemos visto con el sodio, el potasio, etcétera, para el corazón, para el músculo estriado, etcétera. Pero también esto se puede modificar por otros efectos, como lo que viene a ser la hipoxia, lo que viene a ser la acidosis, la alcalosis e incluso la fiebre. ¿Por qué? Bueno, en la hipoxia es simple. Si no hay oxígeno, lo que va a aumentar es el dióxido de carbono. Y adivinen qué, el dióxido de carbono cuando está en agua se transforma en ácido carbónico. ¿Y qué hay en nuestro cuerpo? 70% de nuestro cuerpo, ¿qué es? Y es un ácido. Los ácidos liberan hidrógeno, que es de carga positiva. La acidosis puede ser un incremento de hidrógeno en la sangre. La alcalosis puede ser un incremento de bicarbonato en la sangre, que es unión de carga negativa. Negativa. O sea, la hipoxia, la acidosis y la alcalosis, ¿qué me provocan? Modificaciones de cargas eléctricas del líquido extracelular. O sea, me está modificando el potencial de membrana. Y puede que me genere dos cosas. O me acerca el potencial de membrana al umbral o lo aleja del umbral. O sea, puede que me provoque que mi potencial de neural se vaya a 110 milivoltios y este estímulo que antes hacía nada, que antes hacía algo, ahora no hace nada. O puede que lo baje. Puede que lo baje y lo lleve a los menos 20 milivoltios. Lo acerca al umbral. Y estímulos que antes no me hacían nada, ahora sí me van a hacer algo. Porque está tan cerca del umbral que el estímulo que antes era pequeñito y no hacía nada, ahora sí me va a generar potencial de acción. Ahora sí me va a generar. Lo mismo pasa en la fiebre, por ejemplo. Cuando tenemos fiebre, hay un incremento metabólico celular. No se olviden que les dije que el interior de la membrana depende del metabolismo, su líquido intracelular, para sus concentraciones eléctricas. Entonces, si yo modifico el metabolismo, modifico también el líquido intracelular. En el caso de las neuronas, por ejemplo, para la fiebre, tiene que haber un incremento metabólico corporal para poder facilitar el aumento de la temperatura. Ciclo de Krebs, que ya lo conocen y lo van a volver a repasar en bioquímica y en microbiología. En el ciclo de Krebs, la energía oxidativa se la desgasta 50-50. La mitad de la energía se va para formar ATP y la otra mitad genera calor. Cuando tenemos fiebre, hay una reacción energética metabólica en el cuerpo para generar ese calor, para aumentar ese calor. De tal manera que podemos decir, el aumento de 2 grados de temperatura puede hacer que una persona en 12 horas pierda hasta 1 o 2 kilos de peso, porque está metabolizando todo. Todo lo está metabolizando. En un adulto no me preocupo, pero en un niño 2 kilos de peso pueden ser mucho, parece. Por eso me preocupa mucho la fiebre en niños también. Por otro lado, cuando tenemos fiebre, nos duelen las articulaciones y los músculos, ¿verdad? Sí. Nos duelen las articulaciones y los músculos. Pero hay lesión en el músculo o la articulación o algo. No hay nada de eso. Es solo fiebre. ¿Qué ha pasado? Normalmente la contracción muscular y la tracción y movimiento de las articulaciones genera un pequeño estímulo que puede generar dolor. Pero es tan pequeñito el estímulo que no alcanza el umbral de las neuronas y no lo sentimos. Pero cuando estamos con fiebre, estamos tan cerca del umbral que ese estímulo pequeñito que antes no me hacía nada, ahora sí me va a generar potencial de acción y por eso me duelen las articulaciones y los músculos. Y estímulos que antes me hacían algo, ahora son demasiado intensos. Por eso también cuando estamos con fiebre, nos irrita la luz, nos irrita el sonido, nos irritan los olores, hasta nos irrita la ropa. Que antes era un estímulo pequeño, que no lo percibíamos mucho, no nos irritaba ni molestaba, pero ahora sí nos irrita, sí nos molesta. En la fiebre vamos a tener eso. El músculo, por ejemplo, en la hipoxia,
puede generar contracción muscular y generar un calambre. ¿Por qué? Porque sin hipoxia no hay ATP. Y sin ATP, primero, eso lo vamos a ver en la próxima clase, sin ATP no se va a relajar el músculo. Pero también sin ATP se me va a activar esto, va a repolarizarse el músculo y si no se repolariza, igual se mantiene la contracción. No es para que estén jugando, por si acaso, pero se puede provocar un calambre con hipoxia. Se puede provocar. Ojo, no es para que estén jugando. Pero si, por ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado que se han sentado en alguna posición incómoda y se ha adormecido su extremidad? Muchas veces. ¿Alguna vez han frotado o masajeado intensamente su extremidad cuando pasa eso? ¿No les ha dado un calambre? Por suerte no les ha dado. Porque si ustedes toman un banco de presión, digamos de tensiómetro, y comprimen la arteria femoral o la arteria braquial, no hay ningún problema, y esperan un rato a que se adormezca la extremidad, luego golpeamos, golpear. Por eso decía, si es un masaje suave no ha pasado nada, pero si golpeamos en el músculo, al golpear vamos a provocar la apertura de canales iónicos y vamos a provocar que el músculo se contraiga. Pero como no tiene ATP, no se activa la bomba de sodio y potasio y no se relaja el músculo. Así que se contrae y no se va a relajar. Mucho cuidado, no es para que jueguen, no es para que se provoquen calambres y por eso les decía, cuidado también, porque si se adormecen, un masaje suave, porque si masajean fuerte, se van a provocar un calambre. Se van a provocar un calambre. Y es solo hipoxia lo que haya generado, nada más. Solo la hipoxia me ha provocado eso. Por otro lado, en los potenciales de acción, no solo podemos tener modificación del potencial y del umbral, sino que también aparece lo que se conoce como periodo refractario. En el potencial de acción, vamos a poner el simple aquí. El periodo refractario es un periodo en el cual no se puede generar un nuevo potencial de acción. Y hay dos periodos refractarios. El primero, el que siempre está presente y el que es básicamente el que debemos ver, es el periodo refractario absoluto y que se encuentra entre la despolarización y la repolarización. Es que esto es simple. Durante el potencial de acción, no voy a poder generar un nuevo potencial de acción. Lo mismo que aquí en el interruptor. Si está apagado, yo lo puedo prender. Pero si está prendido, ¿puedo volver a prenderlo? No. No, ¿qué tengo que hacer primero? Primero tengo que apagar para volver a prender. Por eso, periodo refractario absoluto. Porque absolutamente y bajo ningún motivo, no importa cuánto estímulo haga, no voy a generar un nuevo potencial de acción. Porque primero debe repolarizarse la membrana. Primero debe repolarizarse. Así que ahí tenemos el periodo refractario absoluto. Yo podría traer una bola de demoledora, podría traer un martillo hidráulico, podría destrozar la pared. No voy a volver a prenderle el foco mientras no se apague. Sí, de simple. Por eso, periodo refractario absoluto. El otro periodo refractario justo ocurre después de este. Es un mínimo periodo de tiempo. Realmente estoy hablando de fracciones de milésimas de segundo, donde va a aparecer el periodo refractario relativo. Recuerden que en este preciso momento es donde se activa la bomba de sodio y potasio. En ese preciso momento se activa la bomba de sodio y potasio. ¿Y por qué lo digo relativo? Porque primero, es relativo en tiempo, estoy hablando de fracciones de milésimas de segundo, que es muy difícil que lo vaya a encontrar, y también depende del estímulo. Por ejemplo, yo vuelvo a abrir canales iónicos en la membrana de la célula, y digamos que solo he abierto suficientes canales para que empiece a ingresar 2 átomos de sodio. Pero la bomba de sodio y potasio me está sacando 3, así que esto no me va a modificar la carga eléctrica. Si ya estuviera la membrana repolarizada y no estuviera activo la bomba de sodio y potasio, esto me va a generar potencial de acción, porque esto sí me va a superar la carga eléctrica, pero ahorita no. Si muevo 3 átomos de sodio, igual no pasa nada porque la membrana no va a cambiar. Tendría que mover 4 o más átomos de sodio. En reposo absoluto, cualquiera de estos estímulos me hubiera generado potencial de acción.
Pero durante este periodo de actividad de la membrana de la bomba de sodio y potasio, solo este o mayor estímulo me va a activar. Estos otros no me hacen nada. Eso para que lo veamos de ese punto. Pero también lo podemos ver en carga eléctrica. La neurona es menos 90 milivoltios. Se repolariza, se genera el periodo refractario y digamos que me ha repolarizado a 110 milivoltios. La bomba de sodio y potasio me va a restituir esto a los 90, pero mientras esté aquí, el estímulo que antes me generaba algo, ahora no me genera. Necesito un estímulo mayor. Necesito un estímulo mayor. Por eso es relativo. Relativo en tiempo, porque es tan pequeñito, tan efímero este momento, que es difícil encontrar. Y relativo en estímulo. Si mi estímulo es extremadamente fuerte, no importa que esté en periodo refractario relativo, igual va a funcionar. Pero si mi estímulo es bajo, puede que no me pueda activar un nuevo potencial de acción hasta que termine el periodo de actividad de la bomba de sodio y potasio. Ese es el periodo refractario relativo. Y como estoy viendo, yo puedo modificar estos potenciales no solo por el flujo de sodio y potasio, no solo por la bomba de sodio y potasio. Aquí estaba viendo inclusive lo que vendría a ser básicamente la hipoxia, la acidosis, la alcalosis, la fiebre, que también me están modificando potenciales. Y farmacológicamente yo también puedo aprovechar eso. Si en el potencial de acción neuronal dependo del sodio para la despolarización y del potasio para la repolarización, si yo le inyecto a mi paciente un bloqueador de sodio, si yo bloqueo el canal de sodio, ¿va a haber potencial de acción? No, para nada. No se va a ver. Eso es el anestésico. Los anestésicos inyectables, propiamente lo que es la lidocaína, la bupivacaína, etc., estos son bloqueantes de sodio neuronales. Son bloqueantes de canales de sodio de las neuronas periféricas. Quiere decir que le inyecto a mi paciente, como lo coloco en una vía neuronal o en un nervio sensitivo, bloqueo todos esos potenciales de acción. Y si no tengo ese potencial, ¿mi cerebro recibe información? No, no recibe ninguna información. Eso es la anestesia. Eso es la anestesia. Los anestésicos inyectables, los anestésicos inhalatorios tienen otra función. Pero los anestésicos inyectables son eso. Este potencial de acción que yo veo aquí, esto es la respiración. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. ¿Dónde voy a encontrar eso? Igual lo vamos a ver más adelante para el temario del final, pero esto se encuentra a nivel del centro que se encarga de controlar la respiración, que está justo por encima del agujero magno en el tronco encefálico. Está ahí. Ahora entienden por qué el cuidado que tienen que tener los anestesiólogos. No deben colocar la anestesia por encima de cierto nivel, la peridural o raquídea. No deben, porque si lo colocan muy arriba, digamos a nivel cervical, estoy a menos de 5 centímetros de esto. Mi paciente se va a echar. La gravedad puede hacer que el anestésico se distribuya por esa área. Y si llega aquí, morir no. Morir no. Si llega aquí, me bloquea esto. Y mi paciente entra en paro respiratorio. No va a morir, obvio, porque como está en el hospital y está con el anestesiólogo, ahí vamos a tener al anestesiólogo que lo va a intubar y lo va a empezar a ventilar por 4 a 6 horas hasta que pase el efecto de la anestesia. Lo va a ventilar, va a pasar el efecto de la anestesia, ya va a ver que empieza a moverse, le va a quitar el tubo, ya, listo. Pero son 4 a 6 horas que mi paciente está con paro respiratorio. Mecánicamente lo he estado ventilando. Pero eso no me garantiza el 100% de la saturación que necesito para mi paciente. Entonces puede que haya algún daño, puede que no haya algún daño, pero vean el riesgo que se tiene. Por eso en anestesiología van a aprender. La anestesia peridural o raquídea es hasta cierto punto en la columna vertebral. No se pasa de ahí. Hacia arriba ya no. Si necesito anestesiar algo que esté allá arriba, no lo voy a hacer con eso. Ahí lo hago con inhalatorio. Ahí lo voy a hacer con inhalatorio. Porque no le puedo colocar esta anestesia cerca del cuello porque me va a provocar un paro respiratorio. En este caso de la anestesia, ¿no se puede ser un antagonista?
Narcan o Narcan. El Narcan te va a detener principalmente lo que vienen a ser los opioides, y la lidocaína y demás no es opioide. Y el flumazenil tiene también sus riesgos, porque no es específico neuronal, me puede abrir otros canales iónicos y me puede provocar calambres y espasmos cardíacos, musculares y demás. Entonces, para el paro respiratorio por la anestesia es directamente ventilación mecánica. Ventilación. Es lo más seguro, porque solo necesitamos 4 o 6 horas de ventilación para que pase el efecto. ¿Cuántas veces han ido al dentista? Son 4 a 6 horas que se tiene esa parte adormecida. Después desaparece. Después va a desaparecer. Sí podríamos tratar de aumentar el metabolismo, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Tenemos que ingresar ese medicamento, ¿dónde? A la columna vertebral, a la médula espinal. Porque no lo podemos administrar por vía endovenosa, porque la barrera hematoencefálica no deja pasar muchos fármacos. Tendríamos que inyectarlo directo ahí. Y el problema que yo tengo de inyectar varias cosas a nivel de médula espinal es de que si aumento mucho líquido, aumento la presión del líquido cefalorraquídeo y puedo afectar el cerebro también. Entonces hay varios efectos. Vale. Se debe considerar. En algunos pacientes sí lo vamos a utilizar porque no nos va a quedar otra opción, pero siempre es riesgo-beneficio en medicina. Si el riesgo es mayor que el beneficio, tengo que considerarlo. Pero en el caso de la ventilación y demás, no tengo mayor riesgo con la ventilación más que el cansancio de mis brazos. Pero para eso hay otros médicos y básicamente para eso van a estar ustedes en décimo semestre, después del décimo semestre, que es el internado. Los internos son mano de obra barata. Entonces, si al interno ya le te quedas con el paciente ventilando las 6 horas, tiene que quedarse con el paciente ventilando 6 horas. Tiene que, claro, no se van a encontrar médicos así por si acaso, pero es solo la forma en que, para que entiendan más o menos a qué se está metiendo en el internado. Ahí básicamente no pueden decir, no puedo. Ahí es, tienes que hacer esto. Ya, doctor. Claro, tampoco les van a pedir cosas imposibles y tampoco ilegales. Ojo con eso. Entonces, se va a generar esto con los anestésicos. No es el único fármaco. Tenemos varios fármacos que me modifican potenciales, que modifican canales iónicos. La célula beta del páncreas, por ejemplo. La célula beta del páncreas es la que va a secretar insulina. La secreción de insulina va a depender de una simple cosa que es la despolarización de la membrana de la célula beta. Pero la despolarización de la membrana de la célula beta se genera por una simple causa. En la célula beta del páncreas hay canal de fuga de potasio siempre abierto. Esto siempre la mantiene hiperpolarizada. Cuando se cierra esto, se despolariza y me libera insulina. El cierre se produce por la glucosa y demás. Pero yo tengo un grupo de medicamentos que justo me van a hacer eso. Me van a bloquear el canal de potasio, provocando la liberación de insulina sin necesidad de nada más. Se llaman sulfonilurias y son medicamentos que utilizamos en la diabetes. No, la metformina es una... La sulfonilura es una glibenclamida, herbicida y demás. La metformina es una biguanidina. Lo que hace es actuar más bien sobre los receptores de insulina en las células. En fisiología 2 van a ver, la diabetes son múltiples tipos de diabetes. Múltiples. Pero en diabetes mellitus yo puedo utilizar esto. Bloqueante de canal de potasio, lo que me permite entonces la despolarización de la célula beta y la secreción de insulina en este paciente. Con eso genero una buena disminución de glucosa en muchos pacientes. Algunos sí, si la célula beta está dañada y no produce insulina, aunque le dé el medicamento, no va a liberar insulina. Ese es otro tipo de diabetes. Son varias diabetes. ¿Dudas o preguntas que tengan? Ahora sí les ha interesado el tema, ¿no? Al ver los medicamentos, fármacos, formas de matar, etc. El médico sabe muchas formas de matar. Y muchas de ellas sin dejar rastros. Dudas, preguntas, venga. No usen su conocimiento de mala manera, utilícenlo siempre de buena manera. Y no solo para sus pacientes, utilicen su conocimiento también para ustedes mismos. El médico es uno de los peores pacientes que hay. Así que aprovechen también su conocimiento para no ser tan malos pacientes. Si se sienten decaídos y demás, se sienten resfriados, tomen el medicamento que necesiten. Ahora ya saben que cuando hagan ejercicio, cuando transpiren bastante, cuando haya mucho calor, hidrátense, pero no solo con agua, con bebidas hidratantes deportivas. Todo lo que van a aprender lo pueden usar para ustedes mismos, dependiendo de las necesidades que tengan.
Dudas que tengan, preguntas que tengan. Algo. Tenemos un tiempo, hora y media.